Ok, muy bien, comenzamos. Entonces, ¿cree que hemos alcanzado el equilibrio adecuado entre la asistencia a escuelas comunitarias y los títulos de artes liberales de 4 años? Si no, ¿cuáles son algunos problemas que se deben superar? Y si nos podría dar algún consejo en la transición en la que están algunos jóvenes entre los dos actualmente. Sí, pues ahorita la mayoría de los estudiantes matriculados en la educación superior están inscritos en universidades de 4 años. El 66% del total de estudiantes están en universidades de 4 años, con el 34% inscritos en universidades comunitarias. Pero los latinos están sobre representados en las escuelas comunitarias. Si ve, en el 2018, el 20% de los estudiantes latinos estaban matriculados en universidades públicas de 4 años, pero el 27% en universidades públicas comunitarias. Y la cosa es que el resultado es que menos latinos obtienen un título de BA. Pero la cosa es que las escuelas comunitarias normalmente son más asequibles y más accesibles, lo cual es muy bueno. El problema que viene es que si el objetivo del estudiante es comenzar su educación superior en una escuela comunitaria y posteriormente obtener un título de BA, puede encontrar desafíos para transferirse a una universidad de 4 años. A veces lo que pasa es que no se transfieren todos los créditos, lo que puede resultar en una pérdida de tiempo y de dinero. Por lo tanto, al tomar la decisión entre qué tipo de escuela inscribirte, es importante pensar en cuál es tu objetivo final para considerar si la universidad de 4 años es mejor, o si empezar en una escuela comunitaria también te va a dar éxito, ¿verdad? Y hay unas cosas que debe de tomar en cuenta, ¿verdad? Es muy importante considerar los préstamos que pueden necesitar para asistir a una universidad y el valor también de la universidad, ¿verdad? Por ejemplo, ¿tienen personal que te guíen en el proceso de ayuda económica? Eso es muy importante que tengas ese apoyo. Te van a ofrecer apoyo académico. Otra cosa es que inscriben a otros estudiantes de color y si les ofrecen apoyos específicos a esos estudiantes. Y si tienen la escuela comunitaria, un acuerdo con universidades de 4 años para que puedas transferirte más fácilmente cuando tengan el tiempo de hacer ese paso, ¿verdad? Esos son unos consejos para considerar cuál escuela o cuál universidad es mejor para usted. Muy bien. Se ha demostrado que el aumento de ingresos proyectado al obtener un título de 4 años hace que el costo de la educación superior en promedio valga la pena la inversión. Sin embargo, hemos escuchado mucho sobre los graduados que no pueden encontrar trabajo en su campo, obviamente, por la crisis que estamos viviendo, y están teniendo problemas para pagar sus préstamos. ¿Qué consejos le daría a los jóvenes que van a la universidad y están eligiendo una carrera actualmente? Sí, pues así es. La gente con niveles de educación más altos ganan por término medio más que la gente con niveles de educación más bajos. Pero no siempre es así. Hay muchas cosas para tener en la mente cuando estás considerando esas cosas, ¿verdad? La gente con títulos de BA en general ganan mucho más a lo largo de su vida de que los graduados de secundaria. Pero eso puede depender de tu especialidad. Las carreras, por ejemplo, de STEM, como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero también de salud y de negocios, son las mejor pagadas. Pero, sin embargo,
el 16% de los graduados de secundaria ganan más que la mitad de los trabajadores con títulos de BA. Lo mismo ocurre con el 23% de los que tienen algún tipo de educación universitaria. Es que hay varios factores que influyen el salario y en la posibilidad de pagar los préstamos que se piden para ir a la universidad. Y esas cosas son como el campo de estudio, la ocupación, el género, la raza y la ubicación. Por ejemplo, los títulos en determinados campos, como la ingeniería, tienen unos ingresos medios a lo largo de la vida muy superiores de los títulos de artes liberales e incluso a los de la maestría. Por lo que es importante tener en cuenta el tipo de especialidad que quieres, ¿verdad? Y la profesión a la que quieres dedicarte para evaluar qué tipo de credencial te dará acceso a ese trabajo. Ok, bueno, en su opinión, ¿tenemos una crisis de deuda estudiantil actualmente? Es una pregunta muy importante. El importe de la deuda estudiantil total en los Estados Unidos es más de 1.7 billones de dólares. Esto perjudica a millones de estudiantes y familias y también daña la estabilidad de la economía. Sin embargo, mirar al total de la deuda estudiantil oculta importantes tendencias dentro de la crisis. Tener una deuda estudiantil no es necesariamente una crisis para todos, ¿verdad? Pero sí hay poblaciones específicas de estudiantes, como los estudiantes afroamericanos y los latinos, que sí se enfrentan a consecuencias más graves debido a los programas de préstamos estudiantiles mal operados, la inscripción en escuelas con fines de lucro y el apoyo inadecuado para la educación superior asequible y también la calidad para los estudiantes de bajos ingresos. E incluso cuando los estudiantes son capaces de hacer los pagos, se interpone en su camino para poder hacer otras cosas como ahorrar para su jubilación o incluso formar una familia. Estos retrasos también exacerban la brecha de riqueza racial. Ok. Además, hay muchos jóvenes que no pueden simplemente hacer una carrera porque les impide la idea de endeudarse de esa forma. O sea, son deudas. Yo tuve la oportunidad de conocer a una persona que tenía 60 años y seguía pagando la deuda que obtuvo. Entonces, en realidad estamos, no sé si la palabra es decir, limitando la educación para algunas personas que quieren seguir una carrera o que tienen el talento, ¿no? Y la vocación para hacerlo. Sí, eso es un problema ahorita, ¿verdad? Porque nosotros también sabemos que a los latinos también no quieren tomar mucha deuda, especialmente si saben que a través de graduar, si no van a tener el trabajo para poder pagar esa deuda. Y también, como dijo usted, en unos ejemplos, hay gente que está pagando la deuda más de 15, 20, 30 años, ¿verdad? Y por eso le digo que es muy importante evaluar como qué clase de trabajo quiere, qué título o qué certificado le puede dar ese acceso, ¿verdad? Porque y también es importante ver, pues, qué universidad, si de 4 años o de comunitaria, le puede dar acceso a apoyo económico, ¿verdad? Porque unas universidades también dan becas o les apoyan a pedir finanzas como del gobierno, ¿verdad? Y eso sí puede ayudar para que no tenga que pedir tantos préstamos, el cual pues nunca se sabe, ¿verdad? Si van a poder pagarlo cuando se salgan o se gradúen del colegio o de la universidad. Además, tengo entendido de que la deuda se hereda. O sea, si el estudiante no ha podido pagar, quien
en este caso los padres heredan la deuda. Sí, sí, porque la deuda de la universidad o estudiantil es muy difícil, perdón, no sé cómo se dice, como No importa en inglés. es muy difícil que se haga como discharge, ¿verdad? Como en Desca- default o que se haga discharge, por eso es muy difícil eliminarla. Claro. eliminarla, sí. Sí, Ujú. y el gobierno sí tiene programas que ayude a eliminar la deuda para ciertas personas, ¿verdad? Porque no sé si sabe del Public Service Loan Forgiveness Ujú. Program, que Ujú. es un programa que si entras a una ocupación de gobierno o como de ser maestra o algo que estés como en public service, Mm. um, si entras a esas ocupaciones y haces tus pagos cada mes, te debe de eliminar la deuda cuando hagas pagos de 10 o de 20 años, pero la cosa es que los programas del gobierno no han funcionado muy bien y mucha Ujú. gente que está como contando con ese programa, al fin de los 10, de los 20 años, no califican. Y ahorita el gobierno federal está en medio de hacer reglas mejores que puedan ayudar a los estudiantes que tienen mucha deuda, pero que están en esas ocupaciones, que sí califiquen, pero la cosa es que para mucha gente no ha funcionado como el gobierno les dijo Ujú. y sí, entonces hay los programas que sí puedan eliminarla, pero en realidad no funcionan muy bien. Ujú. ¿Qué campos cree que pagan más y de manera más consistente? O sea, ¿necesita un título de posgrado en estos campos o es suficiente una licenciatura? Sí, pues como le dije, es muy importante como ver qué tipos de trabajos, ¿verdad? Están en donde vives, ¿verdad? Y también ver, pues, qué tanto paga el salario de ese trabajo, ¿verdad? Y qué título, qué tipo de título o certificado se necesita para entrar en ese ocupación. Pero la cosa es que cuando hablamos sobre las escuelas comunitarias o las universidades de 4 años o las escuelas de oficios, ¿verdad? Um, hay, creo que hay mucha confusión en que cuál clase de educación superior debe de elegir alguien, ¿verdad? Y en algunos países de América Latina y en los Estados Unidos existen algunas opiniones negativas y conceptos erróneos sobre la escuela de oficios o vocacionales. Entre ellos, unas cosas son como la educación en las escuelas de oficios es inferior o las escuelas de oficios indican que no eres capaz de ir a la universidad. O también que los oficios no están bien pagados y carecen de movilidad ascendente. Y también hay perspectivas generacionales ligadas a la educación, ¿verdad? Porque este país tiene una historia de poner los estudiantes de color y otros estudiantes desatendidos en trayectorias vocacionales o de otros oficios en vez de carreras universitarias. Y esto sí ha dificultado que se considere la educación de oficios igual a la carrera o de ir a la universidad de 4 años. Y la educación universitaria es vista como una medida de éxito y puede validar un estatus social en algunas familias latinas. Pero sin embargo, sí hay oficios y otros trabajos que se puede acceder a través de vías alternativas, como usted dice, como programas de alta calidad que resultan en un certificado, que pagan bien y ofrecen movilidad ascendente.
cosas como en IT o diseño gráfico, ¿verdad? Que no hemos transmitido eso lo suficiente bien. Las universidades se han enfrentado a batallas legales sobre la acción afirmativa. ¿Le da a las minorías una ventaja injusta sobre los estudiantes blancos y asiáticos? ¿O es un paso necesario para combatir la desigualdad y el racismo sistemático? Sí, las políticas de admisión que toman en cuenta la raza son una herramienta importante para promover la diversidad. Una que garantiza que los estudiantes de color no sean ignorados en un sistema en que han sido sistemáticamente excluidos. La acción afirmativa se desarrolló inicialmente para hacer frente a la desigualdad y la exclusión racial en los Estados Unidos. Apoya la movilidad social de los individuos, pero también beneficia a las comunidades universitarias en general. Hemos visto las investigaciones realizadas en el ámbito de la educación superior que demuestran que los compañeros de clase de quienes se benefician directamente de la acción afirmativa también se benefician. Hay cosas como la diversidad ayuda a los estudiantes a estar mejorar preparados para la fuerza laboral y en una sociedad que cada vez es más diversa, ¿verdad? Y también hay otras políticas alternativas que las universidades han probado y que se basan como en la situación económica o la ubicación geográfica. Y aunque también son buenos aspectos de tener en cuenta, no funcionan tan bien para garantizar una universidad diversa. También es importante tener en cuenta que la raza puede utilizarse como un factor entre muchas otras para evaluar a los estudiantes, ¿verdad? Pero no es la única razón por la que un estudiante es admitido en una universidad. Es como un factor, ¿verdad? Entre otros académicos y otros factores, ¿verdad? Pero creo que lo que viene ahora es que, no sé si vio, pero el Tribunal Supremo acaba de anunciar que a lo largo de este año habrá 2 casos sobre acción afirmativa. Y será algo que habrá que prestar atención, porque si eliminan las políticas de acción afirmativa, creo que sí tendría impacto negativo en el número de estudiantes afroamericanos y latinos en casi todas las universidades selectivas. Qué interesante, qué interesante. Entonces hay que seguir estos casos, ¿no? Porque va a gravitar en el acceso a la educación, que es algo tan importante y que los latinos luchan tanto por tenerlo, ¿no? Sí, es algo que vemos pues en nuestras vidas, ¿verdad? Pero también en las investigaciones que la gente latina, las familias sí valoran mucho la educación, ¿verdad? Y en muchos casos, pues los que vamos a la universidad no tenemos padres que fueron a la universidad y también puede ser muy difícil, ¿verdad? A tener eso y inscribirnos en las universidades y como dije, la acción afirmativa es nomás una herramienta, ¿verdad? Para ayudarnos a lograr esa vereda en nuestras vidas, ¿verdad? Y luego hay gente que dice, pues nomás fueron admitidos porque son latinos o son afroamericanos, pero pues no es la única razón, ¿verdad? Es algo, como le dije, es un factor que la universidad o la escuela toma en cuenta, pero no es la única razón y no es que el alumno o el estudiante no tenga el nivel académico, ¿verdad? Para estar ahí. Fin de semana. De igual manera, gracias. Bye. Bye bye.